poder considerar un capítulo más en esta historia del apóstol Pedro, que aunque siempre vamos a estar hablando más del Maestro, del Señor Jesús, sin embargo, Pedro estaba allí como testigo visual, teniendo estas vivencias directamente con el Divino Maestro, con el Señor. Y en este caso, en particular, se produce algo que humanamente es muy triste, algo que impacta, que realmente debe movernos. Justamente hoy es el Día del Padre, y pensaba en este padre que se acerca, que se llamaba Jairo, ¿no? Nos dice el capítulo 5 de Marcos, ya hemos tenido un poco la lectura entre todos, que el versículo 22, y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este es el contexto que tenemos nosotros. El relato de Marcos que tenemos aquí da detalles muy valiosos, muy notorios, muy enriquecedores. Marcos fue el que escribió lo que Pedro mismo le iba dictando. El evangelista Marcos fue escribiendo lo que Pedro le iba contando. No así en el Evangelio de Mateo, que está también este relato, pero más conciso, y solamente habla de la muerte y de la resurrección de esta niña. Y Lucas, que era médico, después vamos a ver que da otros detalles más a nivel científico, para corroborar que este hecho fue genuino, que fue real. También quería cotejar con una lectura complementaria, que es muy importante que pensemos cuando el Señor está con Tomás, que era el discípulo incrédulo, que no creía, que el Señor se presenta y le dice: mete tu dedo en mi costado. Y cuando Tomás le vio, dice: Señor mío y Dios mío. El Señor le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás tenía la incertidumbre de que Jesús realmente había resucitado, y el Señor se le presenta y el Señor le dice esas palabras. Pero Juan dice, el que escribe el libro de San Juan: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Empero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esto que vamos a estudiar en el día de hoy, la hija de Jairo, es una de las tantas señales que Jesús realizó, y son escritas para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo, miren cómo va siendo un poco más accesible ya. El otro día decíamos que es por gracia, que es por fe, o que es por fe y es por gracia, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas que están escritas son para que podamos creer, no que se vuelvan a realizar, aunque Dios es todopoderoso y lo puede hacer, pero ahora solamente con creer en el nombre de Jesús. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús ha de ser salvo, por fe. Y este relato que tenemos en el día de hoy, tenemos que Marcos entonces cuenta detalles muy preciosos,
enriquece los evangelios, no se contradicen, sino que se van complementando uno con otro, y uno puede decir, mirá, acá dice esto y acá dice lo otro, pero Marcos es el que más lo cuenta de una forma narrativa y se toma su tiempo, ¿no? Los datos históricos que tenemos presentes son que, bueno, este hombre se llamaba Jairo y era uno de los príncipes de la sinagoga, un principal. Era alguien de renombre quizás. Y el Señor venía de curar nada más ni nada menos que a un endemoniado. Y ahí, cuando Él cruza de esa ciudad y no le permite al endemoniado que lo acompañe, porque el endemoniado, una vez sano, quería seguir a Jesús, ser su discípulo, y el Señor no se lo permitió. Entonces sube al barco Jesús, llega al otro lugar, y ahí ya sale al encuentro este principal, que era Jairo. Y tenía un grande problema. ¿Por qué? Porque dice que su hija, mi hija, está a la muerte. Y siendo Dios, el Señor Jesús, que nada le sorprende y que ningún acontecimiento para Él es fortuito, sino que sabía todas las cosas. Sabía que iba a estar el endemoniado, sabía que al cruzar en el barquito lo iba a encontrar Jairo, sabía que en el trayecto a curar a esta niña o a darle la vida, iba a suceder otra cosa, se iba a encontrar con una mujer. Ahora lo vamos a ver. Sabía todas las cosas. Es Dios. Y este hombre se postra, hablando de la humillación que se debe tener, ¿no?, cuando uno va delante de la presencia de Dios encarnado. Y el Señor se deja adorar porque es verdadero Dios. Y ve también el corazón. Justamente en la lectura que mandaron ayer de la historia o de la vida del Señor Jesús, el hermano misionero decía que el Señor tampoco obraba según los antojos o las necesidades cuando se las imponían. Vení, que mi hija, una presión. No obraba así el Señor, sino que esto estaba dentro de los planes de Dios, y el Señor vio el corazón de Jairo quebrantado y en humildad, lleno de fe. Y esto que tenemos acá, este contexto, nos sirve también para pensar en cómo el Señor tenía el poder de la sanidad, ¿no? Este don de sanar. Con el dedo de Dios, ¿sí?, podía hacer grandes obras imposibles a los hombres. Y como también al curar el endemoniado que estaba en los sepulcros, con cadenas, con grillos, ese hombre no le pidió nada. Sin embargo, el Señor lo restauró, lo curó y lo libertó de sus ataduras. No le pidió nada. El Señor obró. Después está este hombre, este padre, que viene a interceder por su hija, que ya estaba muerta. Porque ahora vamos a ver también en el relato. Y intercede por ella. No, o sea, no siendo la misma persona que necesita el favor, sino el Padre. Habla al Señor. Y mientras que ellos van, porque dice el versículo 24, y fue con él, le seguía una grande compañía y le apretaban. Y ahí hay una mujer que tenía un problema de flujo de sangre ya hace 12 años, y con mucha fe, porque se decía a sí misma, tan solo si tocase el borde de su manto, seré salva. Y cuando el Señor siente que sale de él virtud,
¿sí? El flujo cesó. Y entonces vemos cómo el Señor tiene el poder para curar al gadareno, tiene poder para esta mujer que está llena de fe, y también para ir a curar indirectamente, porque el Padre viene a interceder por alguien que ya no tiene vida. Y lo cierto que también en esta lección tenemos que aprender que cuántos no hay en este tiempo que se consideran curadores, que tienen el don de sanidad. Y el hermano decía, bueno, si tiene el don de sanidad tiene que cumplir con estos requisitos, como los tenía el Señor. Porque muchos se excusan, no se puede realizar este milagro porque usted no tiene fe. No, le falta fe. Pero el Señor cuando quería curar, curaba sin fe, como lo curó al gadareno, que ni él ni su familia le pidió eso. Y en el Nuevo Testamento se nos da algunas pautas. Vamos a buscar en Santiago, capítulo número 5. Dice el versículo número 14: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuvieren pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, no está la virtud o el poder en nadie, sino en Dios, en el Señor. Y eso son curaciones milagrosas realmente que se realizan en nuestros tiempos, ¿no? Por medio de la oración. Presentar un tema, orar, y que sea la oración del justo la que obre eficazmente, ¿no? Y aunque nosotros no lo veamos, Dios obra, y muchas veces nos olvidamos de lo que pedimos porque somos inconstantes, y el Señor responde las primeras oraciones cuando nos arrodillamos a orar. Pero qué lindo también sería, ¿no?, poder perseverar en oración y ver la voluntad de Dios, que lo que permite, si está dentro de sus propósitos, dar la salud. Pero eso es para la iglesia, ¿no? Luego tenemos que en este relato pasa algo que, si fijamos en el versículo 37 del capítulo 5 de Marcos, dice: y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y es la primera vez que se hace mención de esta distinción que hace el Señor. Habíamos visto el otro día la misión de los 12 apóstoles, ¿no? Pero de esos 12 apóstoles, el Señor ahora elige 3. Y entre esos 3 está Pedro. El acontecimiento que ha de pasar, ha de dejar huellas imborrables en la vida de los apóstoles. Y el Señor quisiera y quiere que sean ellos 3 los que estén presentes para el futuro de la obra a realizar. Cuando el Señor Jesús va, por ejemplo, a resucitar a Lázaro, que es conocido por todos, dice que Tomás, el mismo que no creía que Jesús resucitó, entonces Tomás dijo, el que se dice el dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando Jesús va ahí donde estaba Lázaro,
Tomás tenía miedo de que lo maten. Iban a matar a Jesús, estaba muerto Lázaro, vamos también nosotros para que muramos con él. Y se lo decía a sus condiscípulos, a los pares. Y vemos cómo el Señor, que conoce los corazones, por ejemplo, sabe que Tomás iba a ser una persona que no estaba capacitada para este acontecimiento. Vemos cómo Tomás les decía a sus condiscípulos, vamos también nosotros, nos van a matar. Como el Señor conocía, ¿no? Pero en estos tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, era distinto. Y el Señor permitía que estén más íntimos todavía con Él. Si buscamos, por ejemplo, en Marcos 9, también vemos el versículo número 2, en la transfiguración, después de 6 días, y 6 días después, dice el versículo 2, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto. Los aparta. Y en Marcos 14:33 también nos dice, en Getsemaní, antes de ir a la cruz, y toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hasta ahí nomás. Tenía con ellos tres una misión especial, más íntima, vuelvo a repetir, para hablarles acerca de experiencias más fuertes. Y si vemos en Hechos, capítulo número 9, vamos a ver cómo el apóstol Pedro también puede realizar un milagro y de similares características que la que el Señor ha de realizar ahora. ¿Cómo aprendió la lección? Porque dice el capítulo número 9, versículo 36, entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declara quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosna que hacía, y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual, después de lavada, pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Qué bárbaro, ¿no? Cómo el Señor tiene sus tiempos para ir preparando, moldeando, forjando el carácter de este obrero, para que después él pueda recordar lo que está recién iniciándose en la intimidad con el Señor. Y experiencias prácticas, ¿verdad? Porque el ministerio del Señor era así. Ya dejó de enseñar en las sinagogas y ahora tenía que ir a todas las ciudades y aldeas y predicar y sanar y estar en contacto con las personas, despedirlas una por una, amonestarlas a que no pequen más y hablarles del reino que se había acercado. Era activa
situación del Señor todo el tiempo. Se agolpaba gente y lo seguían las multitudes. Pero él sabía también, aunque estaba rodeado de tanta gente, cuando de él iba a salir virtud, como con esta señora que dijimos, ¿no? La realidad del milagro lo tenemos que, cuando el Señor está viniendo a la casa, vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Hablando aún él, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga. Recordemos que el Señor acaba de curar a esta señora y está yendo, y vienen antes de que vaya de la casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas al maestro? ¿Para qué fatigas más al maestro? Y si buscamos, también no lo busquen, yo lo voy a leer en el libro de Mateo. No dice fatigar al maestro, sino que dice, ya se lo digo, no des más trabajo al maestro. Fatiga al maestro y no des más trabajo al maestro. Eso de no des trabajo al maestro está en Lucas. Y eso lo oye Jesús. Oye esa declaración tan triste y como diciendo: ya está, no fatigues al maestro, no des trabajo al maestro. Recordaba al respecto acá en Isaías, cuando capítulo 40 nos dice el versículo 28: ¿no has oído que Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No se trabaja, no des trabajo al maestro. No fatigues, ¿para qué vas a fatigar al maestro yendo hasta allí? Y Isaías nos dice: no se fatiga con cansancio, ¿no? Si bien sabemos que el Señor, cansado del camino, se sentaba en el pozo y se encuentra luego con la mujer samaritana, cansado también de toda esta actividad, se duerme en el cabezal de un barco, porque era verdadero hombre, también tenía la parte de Dios, la deidad, el Verbo encarnado, que no se trabaja ni se fatiga, y su misión era justamente venir a salvar lo que se había perdido. Y qué bueno, ¿no?, que el Señor oye eso y no dijo: sí, tiene razón, ¿para qué voy a ir hasta allá? Estoy re cansado, el endemoniado me sacó todas las fuerzas, después esta señora ya... No, el Señor nos muestra aquí, al oír esto, esta gran necesidad, consuela al Padre de tal forma, con unas palabras que en Mateo le dice, ahí lo tengo, confía, no, perdón, Mateo no, Marcos. En Marcos le dice: no temas, cree solamente. Oyendo esta razón que se decía: no temas, cree solamente. Y en Lucas le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Qué bombazo, ¿no?, para el Padre, en ese momento que llega esa noticia y el Señor sale ante tal circunstancia a decir: no temas, cree solamente.
Qué difícil, ¿no? La fe, poder depositarla. Cree solamente. Al respecto, pensaba en el Salmo 23, cuando el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es eso lo que yo veía acá, un valle de sombra de muerte, donde el reino de Satanás aparentemente toma, ¿qué cosa? El poder. El valle de sombra y de muerte. No molestes al maestro, no lo fatigues. El Señor dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra del Señor. No temas, cree solamente. En ese momento de valle, en el cual muchos de nosotros hemos o pasaremos o hemos visto pasar a muchos seres, y realmente son momentos cruciales, son momentos difíciles, y qué lindo, ¿no? Poder en ese momento de valle de sombra de muerte escuchar una palabra de consuelo, más cuando viene de parte del Señor. Y nosotros tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza de una vida venidera, y que si bien la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Y continuando con la lectura, dice: y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, que era hermano de Jacobo. Y vino a la casa del príncipe, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. En otro relato dice que planían. Buscando en el diccionario es esto: llorar con muchos gemidos. Había un alboroto. La nena, dice el relato, que era una hija única y que tenía 12 años. Y eso hace aumentar, ¿verdad?, la situación emocional, el cuadro, para pensar, bueno, era su única hija, tan chiquita, ¿cómo puede caer gravemente enferma y morir? Y todos estaban muy tristes, al punto de gemir y de generar un alboroto. Entonces, entrando, les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Acá el Señor, vemos cómo entra en ese valle y habla estas palabras, pero la gran mayoría, si no por no decir todos, hacían burla de él en el verso 40. La burla que no conocían el poder y la virtud del Señor. En Lucas dice: no lloréis, no es muerta, sino que duerme, y hacían burla de él sabiendo que estaba muerta. Y en Mateo, yo lo leo porque hay detalles que son lindos para que nosotros podamos imaginarnos, ¿no? Y llegando Jesús a la casa del principal, viendo los tañedores de flautas
y la gente que hacía bullicio. En el otro versículo decía alboroto. Acá ya vemos que había flautas, gente que hacía bullicio. Díceles: apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y bueno, vemos cómo el Señor procede ahora a hacer algo que lo hace en virtud de los que no tenían fe y que eran incrédulos. ¿Qué hace? Los saca a todos, los echa. Por eso dice en Lucas, en el libro, en Mateo, la correlación es así. Mateo 9:25. Y como la gente fue echada afuera, los que se burlaban, los echó fuera, como había hecho también Pedro cuando fue a sanar a Tabita, echó a todos. Y como la gente fue echada afuera, entró y tomóla de la mano y se levantó la muchacha. Qué milagro, ¿no? Poder creer en este Señor, que asimismo se decía que Él era la resurrección y la vida. Eso lo dice en San Juan, capítulo 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive como nosotros y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le decía el Señor a la hermana de Lázaro. Entonces vemos cómo Él, siendo Dios y viendo la fe que tenía este papá, que aunque tenía un puesto principal, se humilló, le adoró, le suplicó que vaya a su casa. Como vemos que viene un hombre y le dice: no molestes, que tu hija es muerta. Jesús, oyendo esa razón, le dice: no temas, cree solamente. Y van hasta allí y se encuentra con todo un alboroto, un bullicio. La forma que tiene el mundo de consolar, ¿no? Agrandando la situación, ese valle de sombra de muerte, cuando no se pasa con el Señor, es horrible. No hay consuelo, no hay esperanza, no hay paz, incertidumbre, desesperación. Señor, saca todo eso, lo saca, porque no tiene nada que ver con la vida y con lo que Él vino a obrar. El Marcos nos dice que el Señor pronunció unas palabras, y en el versículo 40 dice que hacían burla de Él, mas Él, echados fuera todos, ahí estaba lo que nos encontraba hoy, toma al padre y a la madre de la muchacha, ¿sí?, a Jairo y a su mamá, y a los que estaban con Él, sus discípulos, los 3, y entra donde estaba la muchacha, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha, como nos dice también el otro evangelio, le dice: Talita cumi, ¿sí? ¿Lo tienen ahí en el versículo? ¿Qué quiere decir? Jovencita, levántate. Esto el Señor lo pronunció en arameo, Talita cumi. Como Marcos escribió lo que Pedro escuchó. En el otro no dice Talita cumi. Y la traducción nuestra sería: jovencita, levántate. Qué precioso, ¿no? El poder y la virtud del Señor en dar vida. Y así va a producirse también el día que
los muertos en Cristo resuciten primero. ¿Sí? Todo aquel que tiene esta esperanza, los muertos en Cristo que están ya descansando su espíritu en las moradas celestiales y vengan a buscar su cuerpo, han de resucitar. Porque el Señor, con voz poderosa, con aclamación, como una trompeta, va a venir. Y luego los que estamos vivos vamos a ser transformados. Y Lucas nos dice, el médico, y tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego. Acá está. Sabemos que muerte quiere decir separación. Cuando uno se muere, se separa su espíritu y su alma del cuerpo. Y Lucas constata este hecho diciendo: el espíritu de la niña volvió al cuerpo y se levantó. Entonces, ¿cuántas pruebas, no? ¿Cuántas señales que el Señor hizo delante de todos sus discípulos? Estas son escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Qué preciosa que es la fe que puede creer estas cosas, ¿sí? Porque podemos nosotros también estar del lado de los que razonan todo, los que cuestionan todo, de los que se burlan, cuando no creemos estas cosas. Y la muchachita se levantó y andaba, milagro completo, ¿no? Caminaba, se movía, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él le mandó mucho que nadie lo supiese, que quede ahí. Les mandó a los padres y a los discípulos, que nadie lo supiese. Y dijo que le diesen de comer. Se ve que necesitaba alimento. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó a que nadie dijesen lo que había sido hecho. Y ya para terminar, vemos cómo nosotros debemos confiar plenamente en el Señor, porque nos dice Filipenses 4:13, si buscamos, muy conocido, lo pueden decir de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún pasar por estos momentos difíciles. Y esa esperanza, ¿sí?, que tenemos debe manifestarse en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y ser prácticos en esto. Porque no estamos en este mundo solamente para nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino que estamos para obrar las obras de Dios. Bueno, y esas obras de Dios comienzan desde nuestro hogar, con las cosas pequeñas, con el trato, con la crianza, con la sujeción unos a otros. Y también esa esperanza debe estar en los momentos de la felicidad, en los momentos del dolor y en el momento en los cuales las cosas quizás son contrarias. No perder esto. Miren, cuando vino ese muchacho y dijo: tu hija es muerta, no moleste, ¿cuántas noticias podemos nosotros recibir, no? Fuertes, que parece que se nos afloja todo. Y bueno, apoyarnos en el Señor. Tengo una esperanza distinta. Si el mundo se hunde, yo tengo a mi Señor. Es el mejor seguro que podamos tener. Y dar testimonio de esta bendita esperanza que tenemos, no quedarnos callados.
tenemos una gran nube de testigos que nos rodea, como la tuvo el Señor cuando realizó este milagro. Una gran nube de testigos que está observando siempre nuestros pasos. Y debemos procurar, fíjense como dice en 1 Pedro 3, capítulo número 15. Cuando perdemos los cabales muchas veces y nos ponemos a nivel bajo a contestar o a hablar, no estamos cumpliendo con esto, pero bueno, que el Señor nos ayude para, como dice, cumplir este versículo, ¿no? Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados o preparados, estar siempre, para responder con mansedumbre, con quietud y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, para responder de lo que enseña la palabra de Dios, que nos consuela, que nos alienta. Y bueno, si podemos cumplir con toda la parte humana y con lo que nos corresponde, bueno, hagámoslo. Siempre se nos enseña acá, hay deberes que debemos cumplir. Si mi hija tiene fiebre, la voy a llevar al doctor, no me voy a quedar esperando que... ¿No? Tenemos medios para evitar y procurar cuidar a los nuestros. Pero sobre todo está el Señor. Y cada cosa que hagamos, poder ponerlo delante. Y responder con mansedumbre a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Todos los acontecimientos que puedan parecer han de tener una respuesta. Y esto que termina aquí el estudio, el hermano dice algo que a mí lo he visto en la práctica con el pastor Daniel en muchas ocasiones, por conversaciones sencillas, pero uno se acuerda cuando el velatorio de un cristiano no se debe tomar o no debe haber este triunfo de Satanás, bullicio, alboroto, los que planean, se gemían, alaridos, planeadores, ¿sí? Que en estos tiempos más actuales había buscado que se contratan las lloronas para que vayan. Pero en este tiempo eran reales, eran familiares, ¿no? O lo que sí sabería, los famosos aplausos. Sí, aplausos y poner un cartel, lloren. Bueno, que el cristiano no debe caer en eso, porque debe tener una esperanza. Y lo que decía de la experiencia que tenemos, cuando viene gente a un velatorio cristiano, muchas veces se va con la salvación. ¿Entienden? Recibiendo a Cristo en el corazón, aceptándole, porque no sabía de Cristo, que es la resurrección y la vida. Entonces, cuántas cosas, ¿no? Detalles, y no dejarnos llevar por estas lloronas o los que tocan las flautas, que son utilizados por Satanás para transformar esa reunión en una victoria suya. Tiene que ser un lugar donde, bueno, más se debe levantar en alto la bandera. Bueno, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La persona que está aquí creyó en Cristo, sus restos descansan, pero un día Cristo va a venir a buscar lo que compró y nos llena el corazón de esperanza. Y el Señor, qué bueno que es, ¿no? Que puede realizar esto y a nosotros nos debe llenar el corazón y pensarlas, meditarlas una a una. Y se levantó
esta nena anduvo, pidió al Señor que le diesen para comer, y al respecto tenemos muchas enseñanzas espirituales también, como Dios levanta a los muertos y les da vida, pero también hay que alimentar la nueva criatura que quizás está postrada, que está sin crecer o está muerta, en el sentido de que no tiene manifestación, ¿no? Que está dormida, no está muerta, más duerme. El Señor desea que le demos alimento. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y el domingo siguiente seguiremos con la próxima lección.